En el corazón de Centroamérica existe un país donde los sabores no solo alimentan, cuentan historias. En las calles de Nicaragua, la gastronomía se convierte en un relato vivo que se cocina a fuego lento entre manos artesanas, risas compartidas y aromas que viajan con el viento. Cada esquina, cada mercado y cada carrito metálico es testigo de una tradición que se niega a desaparecer y que, por el contrario, se fortalece cada día con más orgullo. Quien camina por sus avenidas descubre que aquí la comida callejera no es un simple antojo, es identidad, memoria, resistencia y celebración. Mientras el sol golpea los techos de zinc y los vendedores acomodan sus ingredientes del día, Nicaragua despierta con el olor irresistible de tortillas recién hechas, el chisporroteo de la carne en el comal y ese característico aroma del maíz que parece ser la columna vertebral del país. El viajero curioso entiende de inmediato que se encuentra ante una cultura culinaria que no teme mostrar sus raíces. Comidas como el vigorón, las guirilas o el bao no se esconden, se exhiben como pequeños tesoros culinarios dispuestos a conquistar cualquier paladar. Quien llega por primera vez a un puesto callejero nicaragüense experimenta algo más profundo que hambre. Siente una especie de bienvenida cálida, casi familiar. Los vendedores hablan con amabilidad, explican el origen de cada receta, recuerdan que provienen de generaciones enteras. Y mientras preparan cada plato, invitan a probar, a descubrir y a dejarse llevar por una mezcla de texturas, colores y sabores que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Porque Nicaragua es eso, un país que cocina desde el alma. Un país donde la comida callejera se convierte en un puente entre lo ancestral y lo moderno, entre el campo y la ciudad, entre la historia y el presente. Un país donde un simple bocado puede despertar emociones que parecían olvidadas. Y detrás de cada receta hay un secreto. Aquí la gastronomía callejera no nació para impresionar, sino para unir. Para recordar que en lo sencillo está lo auténtico, y que en lo auténtico está lo verdaderamente inolvidable. Por eso, cada plato callejero nicaragüense es una invitación a detenerse, respirar y disfrutar. A mirar alrededor y reconocer que, en medio de lo cotidiano, también se esconden experiencias extraordinarias. Así que prepárense, porque lo que viene a continuación no son solo platos, son leyendas culinarias, son tradiciones que han sobrevivido al tiempo, son sabores que hablan más fuerte que las palabras. Nicaragua abre sus fogones, enciende sus comales y extiende la mesa más popular del país. La mesa que está en la calle. 1. El vigorón, el clásico que nació en un papelito. Para entender la esencia de la comida callejera de Nicaragua, hay que empezar por uno de sus máximos símbolos, el vigorón. Este plato, simple a primera vista pero profundo en tradición, representa la capacidad del pueblo nicaragüense de convertir ingredientes humildes en un manjar digno de cualquier viajero curioso. El vigorón no se sirve en un plato común, y quizá ahí está parte de su encanto. Llega envuelto en una hoja de chagüite o en papel encerado, creando esa sensación de estar frente a algo hecho para comerse con las manos, sin protocolos, sin etiqueta, solo sabor puro. Su preparación comienza con una base generosa de yuca cocida, suave y con ese toque terroso que caracteriza al tubérculo. Encima se coloca una porción de chicharrón crujiente, que al primer mordisco rompe con fuerza y libera un aroma irresistible. Pero el alma del vigorón está en su acompañamiento. La ensalada de repollo con tomate, cebolla y un toque de vinagre, fresca, ácida y vibrante. Esta mezcla crea un contraste perfecto entre lo crocante, lo suave y lo jugoso, una danza de texturas que sorprende tanto a locales como a extranjeros. Sin embargo, el vigorón no es solo un plato, es un retrato cultural. Las calles de Granada, Masaya y otras ciudades lo exhiben en mesas improvisadas donde las señoras, con décadas de experiencia, preparan cada porción con un ritmo casi ritual. El viajero observa cómo colocan la yuca, cómo parten el chicharrón con precisión, cómo mezclan la ensalada con movimientos firmes pero cariñosos. No hay prisa, cada vigorón necesita su tiempo, porque cada uno lleva una historia. Lo más fascinante es que, a pesar de su popularidad, el vigorón mantiene esa aura de autenticidad que pocas recetas logran conservar cuando se vuelven famosas. Quien lo prueba siente algo que va más allá del sabor.
Una conexión directa con el espíritu nicaragüense, con su gente, sus tradiciones y su manera de vivir la vida de forma sencilla pero intensa. Es un plato que recuerda que la calle también es hogar, que la comida que se comparte al aire libre tiene un sabor especial y que los mejores momentos suelen llegar sin aviso, en un pequeño puesto de esquina, servido en un papel y acompañado de una sonrisa. El vigorón abre la puerta al universo gastronómico de Nicaragua con fuerza, con identidad, con historia. Y por eso es el primer paso obligado para cualquier viajero que quiera descubrir este país a través de sus sabores. ¿Listo para probar el siguiente plato? Aquí comienza el camino. 2. Las guirilas, el maíz convertido en poesía. Si hay un alimento que define a Nicaragua, es el maíz. Está en su historia, en su mitología y en su mesa. Pero entre todas las formas en las que este grano dorado se transforma, hay una que destaca por su simplicidad y su capacidad de enamorar, las guirilas. Estas delicias, hechas a base de maíz tierno molido, son una demostración perfecta de cómo lo cotidiano puede convertirse en un tesoro culinario cuando se hace con dedicación y corazón. La magia de las guirilas empieza desde su origen. No se preparan con cualquier maíz, sino con maíz joven, fresco, ligeramente dulce, casi lechoso. Ese maíz se desgrana con paciencia, se muele hasta obtener una masa suave y húmeda, y luego se coloca en hojas de huerta para cocinarse a la plancha o sobre comal. Ese proceso genera un aroma reconfortante, una mezcla entre pan recién hecho y campo húmedo que despierta recuerdos incluso en quienes nunca lo han probado antes. Es un olor que atrae, que llama, que promete un sabor que vale la pena descubrir. Cuando la guirila empieza a dorarse, su textura se transforma. Por fuera adquiere un tono tostado y ligeramente crujiente, mientras que por dentro se mantiene suave, tierna y con un dulzor natural que sorprende. Pero la verdadera experiencia gastronómica llega cuando se acompaña como dicta la tradición, con cuajada fresca y una cucharada de crema espesa. Ese contraste entre lo dulce de la masa y lo salado de la cuajada crea una armonía de sabores que solo un país profundamente conectado con su tierra podría lograr. Las guirilas no se comen con prisa. Se disfrutan lentamente, permitiendo que cada bocado revele la esencia del maíz nicaragüense y el cariño con el que las mujeres de los pueblos las preparan desde hace generaciones. En los mercados de Matagalpa, Estelio Sébaco, el visitante ve cómo estas artesanas dan forma a las guirilas con manos expertas, sin necesidad de recetas escritas, solo guiadas por tradición y memoria. Sus movimientos son tan precisos que parecen coreografiados, creando un espectáculo culinario que encanta tanto como el sabor del resultado final. Más que un plato, las guirilas representan un vínculo directo con lo ancestral. Son un recordatorio de que la gastronomía nicaragüense nace del campo, de la tierra fértil, del trabajo diario y silencioso. Son una prueba de que la comida callejera también puede ser profundamente emocional, capaz de conectar al viajero con el alma de un país a través de algo tan sencillo como una tortilla dulce. Quien prueba una guirila siente que ha descubierto un tesoro escondido. Y es que en ese bocado hay historia, humildad, aroma a hogar y una dulzura que no solo se percibe en el paladar, sino también en el corazón. Es el tipo de comida que invita a quedarse, a volver, a repetir. Y sin duda, una de las joyas más auténticas de Nicaragua. ¿Listo para continuar el recorrido? Lo mejor todavía está por venir. 3. El nacatamal, el gigante ancestral que une a las familias. En Nicaragua, hablar del nacatamal es hablar de tradición, de familia y de esos rituales que se transmiten de generación en generación. No es simplemente un plato. Es una verdadera obra maestra envuelta en hojas de plátano, un tesoro culinario que ha sobrevivido al tiempo gracias al respeto y dedicación de quienes lo preparan. El nacatamal es, sin exagerar, uno de los pilares de la identidad gastronómica del país y su presencia en la calle, en los mercados y en las madrugadas nicaragüenses lo convierte en un imprescindible para cualquier viajero que quiera saborear la esencia profunda de esta tierra. La preparación del nacatamal es un proceso casi sagrado. Todo comienza con la masa, una mezcla suave y condimentada que se trabaja con paciencia, añadiendo manteca, consomé, achiote y un conjunto de sabores que despiertan el apetito desde el primer momento.
Pero lo verdaderamente fascinante llega cuando se arman los nacatamales. Sobre una hoja verde y brillante se coloca una generosa cucharada de masa y, encima, una armonía perfecta de ingredientes. Trozos de cerdo jugoso, arroz crudo que se cocinará lentamente durante horas, papas, tomates, cebollas y chiltomas picadas, además de la clásica ciruela pasa que añade un toque inesperado y encantador. Una vez armado, el nacatamal se envuelve con precisión y se amarra con cuidado, como si fuera un regalo. Y en cierto modo lo es. Luego se coloca en enormes ollas donde se cocina durante horas, dejando que el vapor y el tiempo transformen los ingredientes en una mezcla suave, aromática y absolutamente irresistible. El simple hecho de acercarse a un puesto donde están cociendo nacatamales es una experiencia sensorial. El vapor huele a hogar, a madrugadas compartidas, a historias contadas alrededor de la mesa. Pero lo que realmente distingue al nacatamal es su significado cultural. En Nicaragua, este plato se prepara en familia, especialmente los fines de semana o en ocasiones especiales. Es común ver a varias personas reunidas, conversando mientras rellenan, envuelven y amarran cada pieza. Esa unión se refleja en su sabor final, hay cariño, hay paciencia, hay memorias encapsuladas en cada bocado. Por eso, comer un nacatamal en la calle es como recibir una bienvenida afectuosa al corazón de la gastronomía nicaragüense. Su tamaño imponente también sorprende a los viajeros. Es grande, abundante y completamente satisfactorio. Cada nacatamal es, literalmente, una comida completa. Por eso, a pesar de su origen casero y familiar, se ha convertido en uno de los platos callejeros más buscados. Los mercados de Managua y León son famosos por sus puestos de nacatamales que abren al amanecer, cuando la ciudad apenas despierta y los comensales llegan uno tras otro buscando esa explosión de sabor. Y es que el nacatamal no solo alimenta el cuerpo, alimenta el alma. Permite conocer de cerca la historia culinaria de un país que honra sus raíces y que encuentra en la cocina una forma de preservar su identidad. Para el viajero, probar un nacatamal es entrar en contacto directo con la Nicaragua más profunda, la más auténtica, la que conserva su esencia en una hoja de plátano cuidadosamente envuelta. Sin duda, una parada obligatoria en este viaje gastronómico. 4. El bao, una tradición cocida lentamente bajo el sol nicaragüense. Entre los tesoros más emblemáticos de la gastronomía nicaragüense, pocos pueden igualar el carácter, el sabor y la profundidad cultural del bao. Este plato, que parece más una ceremonia que una simple receta, captura la esencia de un país donde la comida se prepara con paciencia, respeto y una conexión profunda con la tierra. El bao es un recordatorio de que los mejores sabores nacen cuando el tiempo deja su huella, cuando los ingredientes se reúnen sin prisa y se dejan transformar lentamente hasta alcanzar su punto perfecto. El proceso comienza desde muy temprano, cuando los vendedores callejeros colocan enormes ollas metálicas sobre fogones improvisados. Dentro de ellas arman capas cuidadosamente ordenadas, en el fondo, hojas de plátano que protegerán y perfumarán el contenido. Luego una base de yuca, firme y suave a la vez, después rodajas de plátano maduro que aportan un dulzor natural irresistible, y finalmente, la protagonista del plato, la carne de res, marinada previamente con naranja agria, cebolla, tomate, ajo y condimentos tradicionales. Cada capa se coloca como si fuese parte de un rompecabezas culinario diseñado para que los sabores se fundan en perfecta armonía. Una vez cerrada la olla, comienza el verdadero secreto del bao. La cocción lenta al vapor, que puede durar varias horas. Durante ese tiempo, el calor convierte los ingredientes en una mezcla tierna, jugosa y profundamente aromática. El viajero que pasa cerca de un puesto donde se cocina bao puede identificarlo de inmediato, el aroma es cálido, hogareño, envolvente. Es imposible no detenerse, mirar y dejarse seducir por esa fragancia que parece contar historias de ancestros, de tradiciones familiares y de fines de semana compartidos. Cuando finalmente se destapa la olla, el espectáculo es inolvidable, una nube de vapor se eleva y libera el perfume del plátano, la yuca y la carne impregnada de cítricos. La carne se deshace con facilidad, los plátanos quedan suaves y dulces, y la yuca absorbe todos los jugos del marinado. Pero el bao no se sirve de cualquier manera. Se coloca con elegancia sobre hojas de plátano,
acompañado de una ensalada fresca de repollo, tomate, cebolla y un toque de vinagre que aporta equilibrio y vivacidad al plato. El bao es más que un clásico culinario, es parte de la identidad nicaragüense. En muchas comunidades, su preparación reúne a familias enteras y marca momentos importantes del calendario. Aunque los puestos callejeros lo han hecho accesible a todos, su esencia sigue siendo profundamente casera y emocional. Al probarlo, el viajero siente que está accediendo a un legado, a una tradición que ha sobrevivido gracias a quienes se resisten a dejar morir los sabores que cuentan su historia. Y así, cada bocado de bao se convierte en un viaje sensorial, dulce y salado, suave y tierno, fresco y reconfortante. Es una comida que no solo alimenta sino que abraza, que invita a sentarse sin prisa, a disfrutar y a reconocer el valor de lo simple cuando se hace con pasión. Por eso, dentro del universo de la comida callejera nicaragüense, el bao ocupa un lugar de honor, es el ritmo lento de la tradición convertido en sabor. 5. El quesillo, la delicia enrollada que conquista en un solo bocado. En Nicaragua, hay una palabra que despierta sonrisas inmediatas: quesillo. Este icónico antojo callejero, tan sencillo como adictivo, forma parte del alma culinaria del país. Basta ver a un vendedor preparando uno para entender por qué se ha convertido en un símbolo nacional. Es una mezcla perfecta entre suavidad, frescura y esa combinación irresistible de sabores que solo las calles nicaragüenses pueden ofrecer. El corazón del quesillo es, por supuesto, su queso suave y elástico, elaborado artesanalmente todos los días. Este queso, de textura flexible y sabor ligeramente salado, se funde apenas entra en contacto con el calor de la tortilla recién hecha. Pero antes de llegar ahí, la magia empieza con las tortillas gigantes y delgadas, casi siempre hechas a mano y calentadas sobre el comal hasta que adquieren ese aroma inconfundible a maíz tostado que tanto caracteriza a la gastronomía del país. Cuando la tortilla está en su punto, el quesillo se coloca en el centro, extendiéndose con suavidad para que cubra toda la superficie. Es ese contraste entre la masa caliente y el queso fresco lo que genera una textura única, cremosa y envolvente. Luego viene uno de los elementos más importantes, la cebolla encurtida en vinagre, que agrega un toque ácido y crujiente que equilibra maravillosamente la suavidad del queso. Finalmente, para completar esta creación, se vierte una generosa cucharada de crema nicaragüense, espesa y ligeramente salada, que se desliza por encima como un abrazo lácteo. Pero el toque final convierte al quesillo en una experiencia inolvidable, la forma en que se enrolla. Con movimientos rápidos y precisos, el vendedor toma la tortilla y crea un cilindro perfecto, sellando en su interior ese festival de sabores. Después, el quesillo se sirve envuelto en una bolsa plástica o papel encerado, lo que permite disfrutarlo sin perder ni una gota de crema. Es un detalle simple, pero que forma parte inseparable de la identidad del plato. Más allá de su sabor, el quesillo tiene un significado emocional para los nicaragüenses. Es típico de las noches en carretera, de las paradas obligadas en La Paz Centro o Nagarote, donde decenas de puestos iluminados esperan a los viajeros que buscan ese antojo reconfortante después de un día largo. Cada quien tiene su versión favorita, con más crema, con menos cebolla, más delgado o más cargado de queso. Pero todos coinciden en que un buen quesillo tiene ese poder casi mágico de mejorar el ánimo y acercar a las personas. Quien prueba un quesillo por primera vez entiende que no está frente a una simple comida rápida. Está disfrutando una tradición viva que se adapta, evoluciona, pero nunca pierde su esencia. Es la prueba de que, en la comida callejera nicaragüense, la grandeza no siempre está en lo complejo, sino en la perfección de lo elemental. Así, el quesillo se convierte en un pequeño ritual nocturno, en una pausa deliciosa que resume el espíritu del país, generoso, acogedor y auténtico. Un bocado que se queda en la memoria y que invita, sin decir palabras, a volver por más. 6. El rondón nicaragüense, sabor caribeño que cuenta historias del mar. En la costa caribeña de Nicaragua existe un plato que no solo alimenta, sino que narra la identidad de una región completa. Se trata del rondón, una preparación que combina mar, selva, tradición afrodescendiente y una riqueza cultural incomparable.
Sus aromas son intensos, sus colores vibrantes y su sabor es tan profundo que parece transportar al viajero directamente a las playas de Bluefields, Laguna de Perlas o Corn Island, donde el tiempo fluye más despacio y la vida se conecta con la naturaleza en su estado más puro. El rondón nicaragüense nace de la creatividad de las comunidades costeñas, donde los ingredientes se aprovechan al máximo. Su nombre proviene de la expresión inglesa rundown, que hace referencia al proceso de cocinar lentamente en leche de coco hasta reducirla y concentrar sus sabores. Esa técnica ancestral es lo que convierte este plato en una joya del Caribe, una cocción suave, paciente y cargada de historia. La preparación del rondón es una experiencia que cautiva desde el primer momento. Todo inicia con la leche de coco fresca, extraída manualmente, cuya dulzura natural se convierte en la base perfecta para unir todos los ingredientes. A esa leche se le agregan hierbas aromáticas, culantro, ajo, cebolla y chile panameño, creando un caldo espeso y fragante que abraza cada elemento del plato. Luego, se incorporan tubérculos como la yuca, el quequisque y la malanga, esenciales para aportar cuerpo y textura. El corazón del rondón, sin embargo, está en los frutos del mar. Dependiendo de la zona y la disponibilidad del día, puede incluir pescado fresco, camarones, caracol, cangrejo o langosta, haciendo que cada versión sea única. Esa mezcla marina se cocina lentamente dentro del caldo de coco hasta impregnarse por completo de sus sabores, logrando una suavidad irresistible que se deshace al primer bocado. Lo que más sorprende al viajero que prueba rondón por primera vez es su capacidad de armonizar contrastes. Dulzor del coco, picante ligero del chile, frescura de las hierbas, suavidad del pescado y firmeza de los tubérculos. Todo en un mismo plato, todo en perfecta sintonía. Es una experiencia que envuelve los sentidos y deja claro que en el Caribe nicaragüense se cocina con alma, con ritmo, con herencia. Además, el rondón no es simplemente comida, es una reunión cultural. En las comunidades costeñas, suele prepararse para compartir, para celebrar, para unir a la gente alrededor de una olla grande que perfuma el aire. Los vendedores callejeros lo sirven con orgullo, sabiendo que cada plato es un pedazo de su identidad. Y el viajero, al probarlo, no solo descubre un sabor exquisito, sino un fragmento de historia que ha resistido generaciones. Caminar por las calles de la costa Caribe mientras se disfruta un rondón caliente es entender que Nicaragua es diversa, compleja y maravillosamente mestiza. Es reconocer que su gastronomía no solo pertenece al Pacífico y al centro del país, sino también a las comunidades afrocaribeñas que han preservado recetas llenas de magia y memoria. Por eso, el rondón es más que un plato callejero. Es una declaración cultural, un poema cocinado en leche de coco, una invitación directa a conocer el corazón del Caribe nica. Y para el viajero curioso, representa una parada que simplemente no se puede saltar. 7. El indio viejo, la memoria indígena servida en un plato. Entre los tesoros más profundos y ancestrales de la gastronomía nicaragüense se encuentra un plato que ha resistido siglos, un símbolo vivo de la herencia indígena del país, el indio viejo. Su nombre llama la atención de cualquier viajero, pero lo verdaderamente memorable comienza cuando su aroma llega, cuando su textura sorprende y cuando su sabor revela un pasado que sigue latiendo en las cocinas de hoy. Este guiso espeso, perfumado y cálido representa la conexión más íntima entre Nicaragua y sus raíces originarias. El indio viejo nace del maíz, el grano sagrado de las culturas precolombinas. Pero no se utiliza en su forma común. Aquí se emplea masa de maíz revuelta con caldo, creando una consistencia cremosa y robusta que actúa como columna vertebral del plato. A esa base se le suma carne deshebrada, tradicionalmente de res, aunque también hay versiones con pollo, que aporta un sabor profundo, casero y lleno de carácter. Desde el primer movimiento de la cuchara, el viajero entiende que está frente a un guiso que no pretende impresionar con estética, sino con alma. La preparación del indio viejo es un acto de paciencia. La masa se cocina lentamente con achiote, cebolla, ajo y chiltoma, logrando un color anaranjado intenso que lo vuelve visualmente irresistible. Luego se incorpora el caldo de carne y la carne desmechada, permitiendo que todo hierva a fuego bajo hasta alcanzar un punto espeso, delicadamente pegajoso, que se adhiere a la cuchara con firmeza. Durante ese proceso,
el aroma del maíz cocido, mezclado con las especias, invade el ambiente con una calidez casi ceremonial. Para aportar frescura, se añaden hojas de hierbabuena o hierbabuena, un detalle que sorprende y eleva el plato. Ese toque herbal, combinado con el dulzor natural del maíz y la fuerza de la carne, crea un equilibrio que conquista paladares sin importar su procedencia. Algunos vendedores callejeros también lo acompañan con tortillas recién hechas, lo que convierte cada bocado en una experiencia redonda y auténtica. El indio viejo no es solo una receta antigua, es una lección de historia. Representa el ingenio de los pueblos indígenas que, con ingredientes sencillos y técnicas propias, crearon un plato que ha sobrevivido a conquistas, cambios sociales y modernidad. Hoy, ese legado sigue vivo en mercados, comedores y festivales populares, donde las cocineras lo preparan con orgullo, sabiendo que cada olla es un tributo a las raíces del país. Para el viajero, probar indio viejo es entender a Nicaragua desde su origen. Es descubrir un sabor que no se parece a ningún otro, un sabor que abraza y al mismo tiempo despierta curiosidad. Es sentir que detrás de cada ingrediente hay un mundo entero de simbolismos, rituales y sabiduría ancestral. Por eso, dentro del universo de la comida callejera nicaragüense, el indio viejo ocupa un lugar irreemplazable, es la voz de los antepasados servida en un plato humeante. Un recordatorio de que la gastronomía no es solo alimento, sino también memoria. Y para quien recorre Nicaragua con ojos y paladar abiertos, este guiso se convierte en un descubrimiento inolvidable. 8. Los buñuelos nicaragüenses, el dulce abrazo que despide el día. Para culminar un viaje gastronómico tan lleno de historia, tradición y sabores intensos como el de Nicaragua, no puede faltar un clásico que endulza las noches y despierta recuerdos en quienes lo prueban, los buñuelos nicaragüenses. Este postre, tan humilde como irresistible, representa la faceta más cálida y acogedora de la gastronomía callejera del país. Con su textura suave, su sabor delicado y su aroma envolvente, los buñuelos son más que un dulce, son una caricia al alma. A primera vista pueden parecer simples bolitas fritas, pero su magia está en el detalle y en la tradición. La base de los buñuelos nicaragüenses es una combinación de yuca y queso rallado, una mezcla inesperada que crea una textura perfecta. Crujiente por fuera y suave por dentro. La yuca aporta firmeza y un toque terroso, mientras que el queso añade un sabor salado y cremoso que equilibra el dulzor del almíbar. Esta fusión convierte cada bocado en una experiencia sorprendente que conquista desde el primer momento. La preparación comienza rallando la yuca fresca y exprimiéndola para retirar el exceso de humedad. Luego se mezcla con queso seco, huevo y un toque de harina hasta obtener una masa compacta y maleable. Con las manos húmedas, las cocineras forman pequeñas bolitas que luego se fríen en aceite caliente. Es en ese instante cuando el aire se llena de un aroma inconfundible, una mezcla entre masa dorada y queso derretido que atrae a los transeúntes como un imán. Pero ningún buñuelo está completo sin su almíbar. Este jarabe, preparado con panela, canela y clavos de olor, es el toque final que convierte al buñuelo en un tesoro dulce de la gastronomía nicaragüense. El almíbar se vierte caliente sobre los buñuelos recién fritos, permitiendo que se empapen lentamente y que su superficie dorada brille bajo las luces de los puestos callejeros. La mezcla de aromas, canela, panela derretida y masa frita, crea un ambiente casi festivo, incluso en las noches más tranquilas. Lo más especial de los buñuelos es su capacidad para reunir a la gente. En pueblos y ciudades, es común ver familias completas acercarse a los carritos de buñuelos después del anochecer, buscando ese toque dulce que cierra el día con alegría. Los vendedores suelen servirlos en recipientes pequeños, acompañados de una sonrisa y una frase cálida que hace que el momento sea todavía más especial. Para el viajero, los buñuelos representan el broche perfecto de la gastronomía callejera nicaragüense. No son extravagantes ni pretenciosos. Por el contrario, son una celebración de lo simple, de lo auténtico, de lo que verdaderamente importa. Son un recordatorio de que los mejores sabores nacen de la tradición, de los productos locales y del cariño con el que se cocina. Así, con cada buñuelo, Nicaragua demuestra que su cocina callejera no solo alimenta el cuerpo, sino también el corazón.
Y quien ha recorrido sus platos, del vigorón al bao, del quesillo al rondón, del indio viejo a estas pequeñas joyas dulces. Se lleva consigo más que una experiencia gastronómica, se lleva una conexión profunda con un país que cocina con alma, historia y pasión. Al recorrer la comida callejera de Nicaragua, el viajero descubre mucho más que platos deliciosos, encuentra un país que cocina con identidad, con memoria y con un profundo amor por su tierra. Cada bocado, desde el vigorón hasta los buñuelos, revela historias, tradiciones y emociones que han pasado de generación en generación. La yuca, el maíz, el coco, las carnes marinadas y los dulces artesanales se convierten en puentes que conectan pasado y presente, campo y ciudad, familia y comunidad. La gastronomía callejera nicaragüense demuestra que lo auténtico no necesita adornos, solo honestidad y sabor. Así, quien prueba estos platos no solo se alimenta, se transforma, comprende y se enamora un poco más de un país que sabe recibir con el corazón abierto y la mesa siempre lista. Nicaragua, sin duda, deja huella en el paladar y en el alma.